video vamos a abordar el concepto de estratificación y desigualdad social. ¿A qué suena la palabra estratificación? Fíjense, tal vez lo primero que se les venga a la mente es la palabra estrato. ¿Y qué es un estrato? Si recordamos cuando veíamos, por ejemplo, en el secundario las distintas capas de la corteza terrestre, un estrato es eso, es una capa o un nivel. Ahora lo que vamos a hacer es extrapolar esa imagen al mundo social, a la realidad social. Es decir, que cuando hablamos de estratificación, recuerden que en general nos referimos a la existencia de distintas capas o niveles en la estructura social. Una estratificación, por lo tanto, implica una jerarquía, y donde hay una jerarquía hay un orden. Ahora, ¿qué entraña todo orden? Una desigualdad, puesto que los niveles superiores no son iguales a los inferiores ni viceversa. Entonces, las palabras que tenemos que asociar para entender el concepto de estratificación social son jerarquía o clasificación y desigualdad. Hay ciertas características generales que tenemos que tener presente cuando hablamos de desigualdad. Primero, que está presente en todas las sociedades, es decir, es una característica general de la sociedad y no solo de algunos miembros considerados individualmente. Por otro lado, la posición que una persona ocupa en la jerarquía social se perpetúa en general de una generación a otra. ¿Esto qué significa? Significa que en general los padres transmiten esta posición social a sus hijos y por eso, digamos, tiende a permanecer en el tiempo. Pero acá va a aparecer un concepto muy importante para que entendamos de qué se trata la estratificación, que es el de movilidad social. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de posiciones sociales, significará el cambio de una posición a otra dentro de una jerarquía o estructura social. Esa movilidad puede ser ascendente o descendente. Supongamos el caso de una persona que ha nacido en un hogar con bajos recursos, sin posibilidad de acceder a educación y que puede en cierto momento de su vida acceder a estudios universitarios y a mayores ingresos. En ese caso estaríamos hablando de un tipo de movilidad ascendente. También puede ocurrir que la movilidad sea horizontal, supongamos el cambio de una posición a otra o de un puesto de trabajo a otro dentro de un área que no impacta significativamente en el nivel de ingresos, poder, etc. Otra característica importante de la estratificación social tiene que ver con que no solo hace referencia a la distribución desigual de recursos, sino también a creencias culturales. Es decir, hay creencias en la cultura que sustentan esa posición, que hacen que las desigualdades parezcan justas. Por otra parte, también la estratificación social tiende a crear ciertas identidades que nacen fruto de esta categorización de las personas de acuerdo a cierta posición que ocupan en la jerarquía social. Varias preguntas van a surgir en relación a estos conceptos, estratificación y desigualdad social. Preguntas que tienen que ver, por ejemplo, por qué hay individuos que tienen más riqueza que otros, o grupos de individuos, o países que tienen más riqueza que otros, poder, prestigio, etc. Y en relación a esto van a surgir también muchas categorías de análisis, como por ejemplo, hablar de países en vías de desarrollo. ¿Qué significa esto de vía de desarrollo? Es una categoría de análisis muy polémica, muy criticada, que también la vamos a encontrar relacionada con esta temática, porque no solo vamos a ver la estratificación en un sentido global, sino que también vamos a referirnos a determinados contextos locales, en particular al caso de América Latina. Lo que sí debemos tener presente es que la estratificación social es un fenómeno universal, es un fenómeno que está presente en casi todas las sociedades, pero que es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que entendemos por desigual, que es algo desigual en la sociedad, cambia o se modifica con el transcurso del tiempo. Va a depender de muchas variables. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar una actividad que nos va a permitir reforzar estos conceptos y nos vamos a ver a continuación para tratar la clave de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que organizar la información que se les presentó. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, deberían haber pensado a la esclavitud como una forma de diferenciación y desigualdad que se basa en el derecho de propiedad que un grupo de individuos ejerce sobre otro grupo.
En este video vamos a abordar tres grandes enfoques clásicos. Ahora, ¿con relación a qué? Con relación a la problemática de la estratificación y la desigualdad social. Hay tres grandes paradigmas dentro del campo de la sociología. El paradigma del conflicto, cuyo referente principal es Marx, el funcionalismo, cuyo referente principal es Durkheim, y el paradigma de la acción con Weber a la cabeza. Piensen en el caso de Marx que la idea central es la de conflicto, la de discordia, la de confrontación entre las clases. En el caso de Weber vamos a ver que adopta una perspectiva de carácter multidimensional. Y en el caso del funcionalismo, las expresiones claves aquí que tenemos que tener presente son integración, estabilidad, equilibrio social, etc. ¿Por qué? Porque desde la mirada funcionalista, la estratificación social o la desigualdad son necesarias, cumplen un rol fundamental para el funcionamiento de la sociedad. En principio, podemos pensar cómo es posible que la desigualdad o la estratificación sea indispensable para el funcionamiento de una sociedad. Pero aquí piensen lo siguiente. Para el funcionalista, en la sociedad uno advierte la presencia de diferentes ocupaciones. Docentes, transportistas, técnicos, abogados, médicos, etc. Cada una de estas ocupaciones, va a decir el funcionalista, tiene una importancia desigual en la sociedad. Es decir, hay ocupaciones, como por ejemplo trasplantar un órgano, para las que se requieren años de estudio, esfuerzo, trabajo, etc. Por lo tanto, lo que van a decir es que recibe a cambio de esa inversión que se hace de tiempo y de esfuerzo personal una recompensa distinta. Hay recompensas desiguales en la sociedad. Al haber ciertas recompensas desiguales, lo que hace esto es promover que la sociedad funcione con cierto criterio, con cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque se recompensa de distintas maneras y se van como compensando unas con otras las ocupaciones. Por lo tanto, aquí es muy importante que tengamos presente el concepto de estabilidad para entender el paradigma funcionalista. ¿Qué ocurre en el caso del paradigma del conflicto? El paradigma cuyo referente principal es Marx. Aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que para Marx la estratificación social lo que va a promover es la discordia, es el malestar en la sociedad, porque la estratificación precisamente lo que está mostrando es que hay una clase enfrentada a la otra. Recuerden que las clases principales en este caso son la burguesía por un lado y el proletariado por el otro. Por lo tanto, lo que genera la estratificación social es discordia, es un malestar social. Lo que sostenía Marx era que al cabo de un tiempo, producto de esta miseria y esta opresión que sufría la clase trabajadora y conscientes de su explotación, iban a tomar, digamos, cartas en el asunto de forma tal de llevar a cabo una revolución y poder instalar en la sociedad un sistema más justo e igualitario. ¿Qué ocurre en el caso del paradigma de la acción? ¿Cómo Weber se posiciona con respecto a la temática de la estratificación o la desigualdad? Acá les decía que es importante que tengan presente el concepto de multidimensionalidad, es decir, como distintos lentes para mirar un fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Weber es que la variable económica, es decir, aquella variable que era principal para Marx, que era la que desencadenaba fundamentalmente el conflicto, es una dimensión, pero que faltan otras. Acá hay tres expresiones claves, que son clase, estatus y poder. Es decir, que también va a tomar en cuenta otras dimensiones a la hora de analizar la problemática de la desigualdad. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar una actividad que nos va a permitir reforzar estos conceptos y nos vemos a la vuelta para tratar la clave de respuesta. Muy bien, chicos, durante el intervalo han estado trabajando en la segunda actividad, donde ustedes tenían que armar un mapa conceptual. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo deberían haber vinculado la estratificación social a la desigualdad social.
El concepto que vamos a abordar en este video es sistemas mundiales, la situación de América Latina. Pensemos que al referirnos a estratificación o desigualdad no lo hacemos solo desde un plano general, es decir, como una problemática sociológica de carácter global, sino que también dentro del campo de la sociología importa mirar la desigualdad o la estratificación global pensando en contextos locales. En este caso, lo que tomamos es la situación en América Latina. ¿Qué preguntas surgen aquí? ¿Qué categorías de análisis o de qué manera los sociólogos, los politólogos, los historiadores, etcétera, han abordado esta cuestión? Es importante tener presente que cuando hablamos de estratificación social, no solo pensamos en la presencia de castas, esclavitud, clases y demás, sino que también nos referimos a diversas formas de desigualdad vinculadas a la raza, la etnia, el sexo, el género, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en distribuciones de ingresos muy desiguales o muy pronunciadas en ciertas sociedades, en otros casos exclusiones sociales que son promovidas por cuestiones vinculadas a la raza y la etnia, que lo que hacen precisamente es fortalecer la aparición de marginados, refugiados, etc. En el caso de América Latina, sobre todo cuando uno plantea la situación de la estratificación, la vincula al análisis de un concepto central que es el de pobreza. ¿Qué ocurre con la pobreza en América Latina? En general, la pobreza uno la asocia a ausencia de ingresos, pero desde hace unos años y fundamentalmente gracias a los aportes de Amartya Sen, la pobreza la vemos más vinculada o la asociamos a otras dimensiones que tienen que ver con ausencia de capacidades. Esto es, que aquellas políticas públicas que se relacionan o que procuran avanzar en la reducción de la pobreza, lo que tienen que mirar precisamente es que la sociedad avance en mejoras que tienen que ver con la salud, la educación, el acceso a servicios públicos sin ningún tipo de discriminación, etc. Lo que vamos a ver a continuación es un video que precisamente hace foco en cada uno de estos puntos. Pobreza y desigualdad siguen siendo los grandes problemas de América Latina, según la CEPAL. A pesar de que la pobreza se estanca en 28%, el número absoluto sí aumenta. Es decir, en 2012 teníamos 164 millones de pobres, en 2013 165, en 2014 167. Políticas activas de redistribución del ingreso hacen de Bolivia el líder indiscutido en materias sociales. Las políticas de redistribución son claramente políticas públicas, ¿verdad? No son políticas solo de mercado, son políticas públicas, donde la regulación, donde la tributación, donde una política educativa clara, donde una política residencial, territorial, de planificación, es lo que se requiere. Según la organización británica Oxfam, en 2015, 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante. La desigualdad extrema tiene consecuencias muy negativas. El nivel de desigualdad que tenemos hoy y que hemos tenido por un largo tiempo en América Latina, y en particular en Chile, está muy por encima del nivel de desigualdad que puede ser justificado por consideraciones de crecimiento. Cuando tú ves que la sociedad se está yendo hacia niveles de concentración cada vez mayores, ¿verdad?, con pocos ganadores y muchos perdedores, ahí es donde se genera, yo diría, un impacto. Por eso la política pública es tan relevante. Una política pública que esté basada en la transparencia, en el Estado de Derecho, en confrontar a la pobreza, en, yo diría, tener institucionalidad cada vez más legítima, en la inclusión de mujeres y hombres. En la senda de Bolivia, más inversión social y mejor distribución son la receta de la CEPAL. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. ¿Qué les pareció el video? ¿Tomaron nota de los conceptos o las ideas centrales que se estaban remarcando? Aparece con mucha frecuencia la expresión política pública ligada al concepto de pobreza. Y política pública porque lo que va a involucrar es un sentido activo de ciudadanía, es decir, la participación de cada uno de nosotros en la conformación de la democracia de manera activa. Es interesante que vean cómo la pobreza se vincula a estos conceptos para que entiendan de qué manera una problemática social como la estratificación puede abordarse desde distintos ángulos que van a incluir, por supuesto, la gobernabilidad, la política,
la historia, etc., además de la economía. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir reforzar estos conceptos y nos vemos a la vuelta para tratar la clave de respuesta. Muy bien, chicos, durante el intervalo han estado trabajando en la tercera actividad, donde ustedes tenían que organizar cierta información y trabajar con casos prácticos. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, deberían haber entendido a un partido como un grupo de individuos que trabajan conjuntamente, donde el trabajo en conjunto se expresa ya que existen orígenes, aspiraciones o intereses comunes. En este video vamos a abordar la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. ¿A qué hacen referencia estos dos grandes marcos teóricos? Primero, asocien estas dos teorías a la problemática fundamental de la estratificación o la desigualdad social. Es decir, que van a ser dos visiones con respecto al fenómeno de la distribución desigual de la riqueza y el poder en el mundo. ¿Por qué hablamos de dos enfoques clásicos? Porque van a entrañar dos miradas diferentes de esta problemática. Coinciden en aspectos básicos, es decir, por un lado reconocen la existencia de la desigualdad en el mundo, también se van a preocupar o van a estar interesadas en proponer soluciones o abordajes de la pobreza, pero su mirada, esto es, las causas que ellos van a asociar como desencadenantes de la pobreza o de esta distribución desigual en el mundo son distintas. ¿Qué ocurre en el caso de la teoría de la modernización? ¿A qué suena esto de modernización? Evidentemente, la primera expresión que se nos viene es a modernidad. ¿Por qué tiene que ver con esto? Fíjense, es una teoría que surge a mediados de la década del 50, que va a intentar explicar la presencia de la distribución desigual de la riqueza en el mundo, pero haciendo foco en la existencia de distintos niveles de desarrollo tecnológico en los países. Justamente por este énfasis en el desarrollo tecnológico y porque además durante la década del 50 la expresión modernidad se transformó en una manera muy popular de pensar el mundo, es que recibe este nombre o se la conoce como teoría de la modernización. ¿Esto qué quiere decir? Retomando que la distribución desigual de la riqueza tiene que ver con la existencia de diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, va a estar estrechamente vinculada la teoría de la modernización en su explicación al proceso de industrialización. Es decir, cuanto más industrializada está una sociedad, está más cerca de una sociedad desarrollada. De ahí esta diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados, porque desde esta teoría se tiene una visión, como les decía recién, lineal en cuanto al progreso. El principal obstáculo para la teoría de la modernización, vinculado a la posibilidad de acceder a niveles más altos de desarrollo tecnológico, tiene que ver con la tradición. Es decir, donde hay poblaciones o culturas, van a decir ellos, con fuertes lazos familiares, fuertes vínculos en la familia, que además hay mucha presencia de costumbres, de ciertos usos y creencias que lo que producen es como una especie de cohesión a nivel grupal. Lo que dice la teoría de la modernización es que eso opera como una especie de barrera a la modernización. Ahora, hay otra mirada con respecto, decíamos, a la estratificación o a la presencia de distribuciones desiguales de la riqueza en el mundo, que es la teoría de la dependencia. Dependencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta visión, los países de renta alta lo que hacen es explotar o han explotado históricamente a los países de renta baja. Es decir que para explicar la desigualdad, ellos lo van a hacer en términos de explotación histórica de las sociedades de renta alta o de las sociedades más ricas
con respecto a las sociedades más pobres. De ahí que ellos mencionen que estas sociedades de renta alta lo que han hecho ha sido empobrecer de manera sistemática a las sociedades más pobres, esto es, hacerlas depender. Fíjense acá, una idea clave para que vean la diferencia. En la teoría de la dependencia, para poder entender la desigualdad, tengo que comprender que tanto las sociedades pobres como las sociedades ricas mantienen una relación que yo no puedo analizar de forma separada, como en el caso de la teoría de la modernización. Estamos ahora sí preparados, en función de todos los conceptos que hemos visto, para hacer la actividad práctica integradora. Recuerden que esta actividad práctica constituye una instancia evaluativa. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias.